Y creo que en tiempos así de incertidumbre, donde hay tanta preocupación y donde uno no sabe justamente qué es lo que va a pasar, pero sí tenemos quizás la certeza de que va a doler un poco y que van a ocurrir cosas que quizás, como ocurre en cualquier crisis o en situaciones complejas, eh, quizás no nos hacen más felices, ¿no? Pero que también parte de un proceso que queramos o no, ocurre, ¿no? Está más allá de nuestro control. Y yo creo que en épocas así, quizás vamos a necesitar prepararnos, ¿sí? Y prepararnos especialmente con dos herramientas que son fundamentales, que una es el aprender sobre el perdón y sobre la gratitud, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, el perdón y desde la comunicación no violenta, tanto el perdón como la gratitud, tratamos de tomarlo desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar quizás un poco más significativo, y que no sea simplemente un perdón y gracias, ¿no? Como se suele decir eh, generalmente, ¿no? Que terminan siendo como palabras huecas, en realidad, ¿no? Palabras que se dicen más por compromiso o por amabilidad que por un sentir de lo que realmente nos está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando yo les digo perdón, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué reflexionan sobre el perdón? ¿Alguien tiene Pues alguna idea? Alexandra, recon- reconocer de que me equivoqué, ¿no? una equivocación, bien. Un reconocimiento. María del Mar, ¿querías decir algo? Eh, no, bueno, no. Yo por perdón entiendo no que me perdonen a mí, sino perdonar a alguien. O cuál es el punto. Sí, es perdón, general. Mm. Ujú. Eh, bueno, por ahí entender eh, a alguien que nos hiere, tratando de ponernos en su lugar, supongo. eh, Tratando de entender su situación. eh, pero bueno, yo entiendo que hay cosas que no tienen perdón. Sí. ¿Algo que más que quisieras agregar? Eh, no, 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 eso, no más. Genial. Gracias, María. ¿Alguien más que tenga algún comentario o reflexión sobre el perdón? A mí me cuesta un poco la palabra perdón, como que siempre fui muy culposa y hace un tiempo que no siento que nadie tiene derecho a condenar ni a perdonar a nadie. Y como que el perdón no existe para mí, como si la culpa y el perdón no existen, ¿no? Pero entiendo, no sé cómo es para la comunicación no violenta, pero sí prefiero decir lo siento, siento lo que hice, lo veo, o, o entiendo que no pudiste hacer otra cosa en ese momento y con la conciencia que tenías. Como que el perdón suena, a mí me suena como que alguien hizo algo a propósito, de maldad, adrede y no sé, eso, como no me suena, perdón, ay, perdóname o te perdono, sobre todo el te perdono. Yo no soy quien para perdonar o no perdonar, ¿no? Y puedo entender, puedo ver y puedo después decidir yo qué hacer. Eso es lo que siento, como uno puede decidir.
si seguir ahí o no seguir, viendo a esa persona o no relacionándose. Pero no sé, tengo un poco de pelea con la palabra perdón, digamos. Eh, Sí. Entiendo lo de la compasión, ¿no? Comprender y ir más allá, ¿no? Que hay una necesidad que movió al otro a hacer a determinada cosa o a mí misma. Yo muchas veces me propongo no volver a hacer algo y lo vuelvo a hacer porque es tan fuerte el mandato o mi carácter o mi rasgo de personalidad que no me gustaría que me dijeran no te perdono, porque a veces uno intenta y otra vez no puede. Entonces, por eso me suena muy fuerte el perdón, lo asocio a la condena, no sé, pasa eso. Genial, Mari. Sí, son connotaciones, ¿no? Que muchas veces están muy relacionadas con el concepto de perdón, que también el perdón es una de esas cosas que, digamos, no tienen como una definición definitiva y que hay muchos matices, ¿no? Dependiendo de cómo uno los entienda, de dónde provenga, ¿no? Porque no, por ejemplo, el perdón cristiano es una forma de entender el perdón, ¿no? Pero no es el concepto de perdón como tal, sino que es una interpretación del mismo. Así, cada lugar, cada cultura tiene sus propias interpretaciones y muchas veces hay también cuestiones de semántica, ¿no? De cómo uno dice las cosas y por ahí es la palabra, ¿no? Despierta muchas cosas y para otro en realidad la palabra tiene otro sentido, como ocurren muchas de esas cosas, ¿no? En la comunicación no violenta, al perdón lo vamos a entender como, más que nada, como una toma de responsabilidad, ¿sí? Ya tanto propia como el anhelo que quisiéramos de los otros, ¿no? Eh, también para facilitarles un poco cómo se trabaja el perdón desde la CNB, les quiero compartir una fórmula, ¿sí? Como estas fórmulas siempre son ordenadoras, ¿no? Y nos dan una idea eh, un poquito más clara de lo que decimos cuando queremos pedir perdón o cuando queremos perdonar desde la comunicación no violenta. Eh, la primera de estas fórmulas tiene que ver con el pedir perdón, ¿no? Pedirle perdón a alguien más. Ahí. No se asusten que se ve más larga de lo que es realmente la fórmula, ¿sí? Y la misma consiste más que nada en reconocer cuáles son las necesidades que estuvieron implicadas y que no fueron satisfechas, ¿no? Por eso a lo que hicimos que luego lamentamos. Así, una posible fórmula para poder solicitarle perdón a otra persona, ¿sí? Es esta, que es primero la descripción de qué era lo que pretendíamos hacer, qué fue lo que terminamos haciendo, cómo nos sentimos por eso, las necesidades que no se lograron satisfacer a causa de lo que hicimos o por lo que intentábamos hacer, ¿no? Ya sean mías o de la otra persona, y qué es lo que voy a hacer diferente en el futuro. ¿Sí? De esta fórmula quiero recalcar dos cosas. Primero, la importancia del reconocimiento a las necesidades que quizás intenté satisfacer, pero al final de esa manera no fue posible. Y lo segundo que me gustaría recalcar es qué haré diferente en el futuro, porque acá es donde empieza a aparecer la toma de responsabilidad. Entonces, acá tienen un ejemplo ahí, si no lo llegan a ver, se los leo rápidamente, que dice, lo que más quería era hacerme entender y te terminé gritando. Lo lamento mucho porque me gustaría estar más conectado con vos y que podamos comprendernos. Me comprometo a que la próxima vez, cuando me sienta enojado, buscaré tranquilizarme primero para que podamos hablar tranquilamente. ¿Sí?
¿Se dan cuenta que en ningún momento dije perdóname? ¿No? Pero, ¿cómo se siente? ¿No? Cuando ustedes escuchan esto, ¿cómo se siente? ¿Cómo se recibe esto? ¿No? O el contraste, ¿no? De decir esto a decir, por favor, perdóname, no lo voy a hacer más. ¿Sí? Se siente muy diferente. En, por eso les digo, la toma de responsabilidad es quizás lo más importante para la CNV en lo que es el perdón, ¿sí? Y acá ya no importa tanto qué es lo que entendamos como perdón o qué nos movilice, porque lo que estamos buscando es otra cosa, ¿no? Lo que estamos buscando es justamente demostrar la conciencia que tenemos sobre lo que sucedió, ¿sí? Sobre lo que hicimos, que quizás no era lo que queríamos hacer, ¿sí? Y vamos a hacer, pero vamos a hacer algo, ¿sí? Con eso. No simplemente nos quedamos con lo que ocurrió y ya está, ¿sí? Y esto también tiene que ver con el hecho de perdonar, ¿sí? La lógica es la misma. Porque, ¿qué es lo que sucede? Como ya mencionamos otras veces, ¿no? Que esto siempre lo repito. Que desde la CNV entendemos que todo lo que una persona hace es siempre un intento para satisfacer una necesidad, ¿sí? Pero que ese sea el fin de nuestras estrategias, de las acciones o las decisiones que tomamos, no quiere decir necesariamente que esas estrategias sirvan para satisfacer esas necesidades como esperamos. ¿Sí? De hecho, muchas veces las estrategias que elegimos pueden ir completamente en contra de las necesidades que pretenden satisfacer. ¿Sí? Eso es algo que puede ocurrir. Y lo más difícil quizás es darnos cuenta de eso, ¿no? Más cuando estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es la manera apropiada, ¿no? Lo que hacemos es lo correcto. Entonces ahí ni nos damos cuenta, ¿sí? De si estamos o no satisfaciendo nuestra necesidad, especialmente entendiendo que la mayoría de las veces no tenemos ni idea de qué es lo que estamos necesitando, además. Entonces, que para la comunicación no violenta es fundamental cuando hablamos así de pedir disculpas, de pedir perdón y de todo esto, el ponerle un nombre a las necesidades que no se están logrando atender de esa manera, ¿sí? Reconocerlas, nombrarlas. Eh, ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque queremos justamente facilitar la conciencia de que esas estrategias que se están utilizando quizás no son las más apropiadas para atender esa necesidad, ¿sí? Porque evidentemente no las están atendiendo. Por eso estamos con esa insatisfacción, con esos malestares que nos puede llegar a generar. Entonces, de esta manera empezamos a facilitar esa conciencia, ¿sí? Cuando empezamos a decir, ok, vos estás haciendo eso, pero, o yo estoy haciendo esto, y nos empezamos a dar cuenta que en realidad al final el fin que tenía eso que estamos haciendo no nos está sirviendo, ¿sí? Y que por el contrario, quizás perjudicó, quizás terminó ocurriendo lo contrario a lo que esperábamos. Entonces, recién ahí es donde empieza a aparecer la posibilidad de un arrepentimiento, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que al final no estamos logrando lo que pretendíamos, al contrario, capaz que generamos algún daño o algún perjuicio. Entonces ahí aparece el arrepentimiento. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando aparece ese sentimiento de arrepentimiento? ¿No? Queremos pedir disculpas, ¿no? Pedimos disculpas. Por favor, perdóname, ¿no? No lo quería hacer de esta manera, no fue mi intención hacerlo. ¿Y por qué hacemos eso? Porque lo que pasó, ya pasó, ya está, ya es pasado, ¿sí? Por más que queramos, es muy difícil o quizás imposible remediarlo, o sea, ya ocurrió, ¿sí? El pasado ya es pasado. Entonces, por lo menos queremos no sentirnos culpables de lo que hicimos. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos perdón para que nos exoneren, ¿sí? De eso. Porque no era nuestra intención generar ningún mal, ningún daño, ¿sí? Pero tampoco podemos cambiar el pasado. Entonces pedimos perdón. ¿Qué es lo que hacemos bueno, en la comunicación no violenta? La intención que tenemos no es la de exonerar a la gente simplemente porque el pasado es algo que no se puede cambiar. Lo que sí queremos hacer es, con las herramientas de la CNV, es
ayudar a que se tome conciencias respecto a cuáles eran las necesidades que no fueron consideradas en todo eso, en lo que aconteció, y tratar de construir un futuro diferente. Porque el futuro, ¿sí? Todavía, como no ocurrió, sí lo podemos cambiar, ¿sí? Sí podemos plantear algo diferente. Entonces, para la comunicación no violenta, una situación que quizás nos causó daño, que nos generó mucho dolor, es, eh, es más que suficiente, ¿no? No queremos que sigan pasando después más situaciones para tener más dolor. Ya está, con una nos alcanza y sobra. Entonces, lo que sí pretendemos, digamos, el espíritu del perdón, de la comunicación no violenta, tiene que ver con eso, con construir un futuro distinto. Por eso el énfasis, ¿no? En estas dos cosas. Por un lado, las necesidades que no se satisfacieron y por otro lado, ¿qué es lo que voy a hacer distinto en el futuro? ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés clara esas dos cosas, no necesitas pedir perdón, ¿sí? Entonces yo ya no quiero pedirte perdón. Lo que quiero decirte es que me di cuenta de lo que hice, me di cuenta de cómo te pude llegar a perjudicar y en el futuro voy a hacer las cosas diferentes. ¿Sí? No quiero que me exoneres, sino que quiero ser responsable, porque mi intención no era esa, generar eso. ¿Sí? Entonces voy a tratar de, en el futuro, alinear más mi intención con lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué les parece todo esto? ¿Algún comentario? ¿Sí, Ariel? ¿Querías decir algo? Es maravilloso, ¿no? Ojalá Vale. pudiéramos hacerlo. Bueno, para eso Sí, estamos aprendiendo, ¿no? Para lograrlo. estoy viendo la gran diferencia, ¿no? A veces funciona, ¿no? El decir perdoname, como que al otro también le gusta, ¿no? Que recibir que alguien diga, bueno, por lo menos pide perdón, como que por lo menos pide perdón, no está subido en el orgullo, ¿no? Entonces te tranquiliza capaz que alguien diga, bueno, perdón, perdoname, pero todo esto es bastante distinto. O sea, eh, quizás tiene mucho más laburo, ¿no? Otro es como más seco, es como un gracias, pareciera, ¿no? Claro. A mí Sí, me sí. pasa que María. me cuesta un montón pedir perdón cuando mi intención fue ayudar, por ahí no por los medios que el otro necesitaría de mi ayuda, o por ahí que el otro ni necesita mi ayuda. em, pero sí el hecho de decir, bueno, me di cuenta de que esto no fue de ayuda, eh, no lo voy a hacer más. Pero sí me cuesta decir, eh, perdóname por querer ayudarte en el modo incorrecto. Claro. Sí, sí, mira, qué interesante, ¿no? Es difícil cuando nuestra intención justamente era otra y hacer como esa, ¿cómo decirlo? Como estén más empatadas, ¿no? Nuestras intenciones con lo que hacemos. Bueno, y a la vez Sí, perdonar al otro por la reacción que tiene hacia mí claro. al querer ayudar. Sí, 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 tal cual. Pasa eso. Mira, de hecho les facilito. Esto es para pedir perdón, ¿no? Después les comparto esta otra fórmula, que es en el caso en que vamos a perdonar. ¿Sí? Fíjense que tiene como ciertas semejanzas y el foco sigue siendo el mismo. Es tratar de reconocer cuáles son las necesidades que no estoy atendiendo o que no estoy teniendo en cuenta con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y qué voy a hacer después de eso, ¿no? Con este descubrimiento que tengo. Eh, la fórmula para perdonar consiste en mencionar qué fue lo que se hizo, ¿sí? Acá recuerden, siempre estamos al nivel de las observaciones, ¿no? Esto fue lo que pasó. ¿Cuáles son mis sentimientos?
respecto a eso, cuáles necesidades no fueron satisfechas, ¿sí? E inmediatamente lo conectamos con cómo sí nos queremos sentir, cuáles son las necesidades que queremos cuidar, ¿sí? Y qué es lo que vamos a hacer en consecuencia de eso, ¿no? Para cuidar esas necesidades. ¿Se ve? Lo importante sigue siendo esta toma de responsabilidad en lo que es el perdón desde la CNB. En el caso del perdonar al otro, ¿sí? Es más que nada una cuestión de reconocimiento a qué es lo que me sucedió a mí con lo que el otro quizás hace, ¿sí? Qué es lo que me sucede a mí, y cómo quiero yo elegir estar. ¿Sí? Está ese componente de yo quiero elegir estar de otra forma. Entonces yo, ¿qué te puedo pedir para que eso cambie? ¿No? ¿O qué puedo hacer yo para estar más resguardado en todo eso? Acá tienen un ejemplo también, si no lo leen, yo se lo leo rápidamente, dice: después de la pelea después de la pelea no volvimos a hablar y cuando quise acercarme no me abriste la puerta. Me dolió porque nuestra amistad era muy preciada para mí. Y quiero vivir más tranquilo y aunque aún me entristece, quiero seguir con mi vida en paz. Por eso prefiero que no volvamos a hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo le suena eso? ¿Suena a una pedida de perdón? ¿A un te perdono? En la comunicación no violenta queremos dejar de decir, esto aplica tanto para el perdón como para el gracias, queremos dejar de decir perdón por compromiso o por amabilidad. Sino simplemente queremos siempre cuidar nuestras necesidades, ¿no? El otro día escuchaba un comentario que me gustó mucho de Sadhguru, que es uno de estos gurús indios que son bastante conocidos en las redes sociales y siempre están compartiendo su filosofía por ahí. Y escuché un comentario sobre perdón que me gustó mucho, que él decía que perdonar significa dejar de vivir con amargura en el corazón, pero no significaba olvidar, sino lo que él planteaba era que olvidar en realidad era un problema de memoria, ¿no? Y eso no era ninguna virtud, sino que perdonar tiene que ver con eso, ¿no? Con vivir sin amarguras, sabiendo que lo que pasó, pasó, ¿no? Y que eso no cambia. Pero queremos seguir adelante tranquilos, en paz, ¿no? Que eso tiene que ver con una cuestión nuestra y no tanto con lo que está haciendo el otro. Entonces, muchas veces yo creo que se entiende el perdonar al otro como una especie de favor que uno le hace, ¿no? Y decir, encima encima que este me hizo esto, yo lo tengo que perdonar para que se sienta mejor, ¿no? Eso es como la lógica habitual, ¿no? A la hora de perdonar al otro, y eso genera mucha resistencia en la gente, ¿no? Porque si no, o sea, él me lastimó, ¿por qué yo le voy a hacer el favor de perdonarle? ¿No? ¿Han escuchado esto alguna vez? Yo lo escucho con bastante frecuencia. Eh, pero acá en cambio queremos hacer algo distinto. En realidad no perdonamos para hacerle un favor a nadie, sino que perdonamos porque queremos vivir bien, queremos hacernos cargo de nuestras propias necesidades, ¿no? Y reconocemos que lo que el otro hace nos afectó. ¿Sí? Eso no lo negamos, nos duele. Y por ahí nos duele muchísimos años. ¿Sí? Nadie está diciendo que no. Pero no queremos vivir con el rencor, ¿sí? Que eso es distinto al dolor. Porque el dolor, claro, es lo que pasó, nuestras necesidades no fueron consideradas, eso nos afectó quizás negativamente y eso nos duele. Y quizás ese dolor nos persiga, ¿no? Porque justamente es algo significativo que quizás nos dañó. Pero el rencor es otra cosa, ¿sí? El rencor te lleva por un lado distinto. Porque lo que tiende a hacer el rencor es generar nuevas situaciones de dolor. ¿Me explico? Entonces, el rencor no te lleva a ese lugar de paz, sino al contrario, te lleva a generar otras situaciones que te van a generar más dolor, ¿sí? Y por eso, como decía al principio, en la comunicación no violenta entendemos que un dolor es más que suficiente, ¿no?
y ya está, ya pasó. Lo que nos dolió es lo que nos está sucediendo, es lo que está vivo en nosotras y queremos hacer algo con eso, ¿no? No queremos simplemente quedarnos con eso, sino que vamos a hacer algo con eso. Y ese algo es hacernos responsables de nuestras propias necesidades. Entonces, yo te perdono, pero eso no quiere decir que seamos amigos después, sino que quiere decir que yo voy a seguir, ¿sí? Atendiendo mis necesidades de la mejor manera que yo pueda, sin depender de lo que vos hagas, hombre. ¿Qué les parece esto? ¿Te hace sentido, María del Mar, esto? No me suena muy a perdón decirle a alguien, prefiero no verte más. Eh, ¿Mm? es como que alguien te pide perdón, no sé, lo perdonas y si podés ponerte en su lugar, podés pensar a ver por qué hizo eso, pero si yo creo que si vos no podés ponerte en el lugar de la otra persona, que es algo que yo jamás haría, pero ni con el pensamiento, no puedo perdonar, o sea, por más que no vea a la persona. Por Ujú. ejemplo, si digo lo que haré en consecuencia, vos me lastimaste demasiado, eh, me dolió mucho, quiero seguir con mi vida en paz, pero necesito denunciar lo que vos me hiciste. Necesito que esto se sepa para que no lo sufra otra persona. Eso sería pedir perdón. Ah, bueno, estaríamos en perdonar, ¿no? Perdonar al otro por lo que hizo. Y yo creo que vos podés tranquilamente perdonar a alguien y denunciarlo igual, porque vuelvo a lo mismo, Sí, sí, a ¿no? eso me refería. Eso sería Ujú. perdonar. Bueno, sí, te perdono, pero tengo que denunciar lo que hiciste. Claro. Sí, sí, sí. Es porque de nuevo, ¿no? Tiene que ver con esto, como decía este Sadhguru, es quitarnos la amargura del corazón en realidad. Es decir, yo estoy en paz con lo que hiciste, pero eso no quiere decir que lo que hiciste no tenga alguna que otra consecuencia de la cual yo también me quiero hacer responsable, ¿no? Si vos me decís, ¿no? O sea, vos, María del Mar, decís, llegaste a la conclusión de que lo que se hizo es algo denunciable y que vos lo querés hacer, eso me está hablando de necesidades tuyas también, necesidades que querés cuidar, que quizás que tienen que ver con cuidar a otras personas, ¿no? Ujú. O con quizás también con tu tranquilidad o no sé, pero o sea, es como otra estrategia, ¿no? Que vos estás eligiendo justamente porque hay necesidades que vos querés cuidar, que te parece que son relevantes, ¿no? Entonces, quizás en esas cosas tenemos que quitarnos la connotación de castigo, ¿no? Que eso ahí es donde también se mezcla con el perdón, ¿no? Esta idea de justicia, de la justicia retributiva, en donde si vos hiciste algo, tenés que remediarlo con esto otro, ¿no? Es como, ahí se mezclan esas dos cosas. Pero igualmente una no es excluyente de la otra. Digamos, si vos considerás que lo que se amerita hay que denunciarlo, eso no es por buscar un castigo, sino es porque vos estás asumiendo responsabilidad por determinadas cosas, por necesidades que vos decís, bueno, esto también es importante y creo que la mejor forma de responder a esto es a través de una denuncia. ¿Sí? Yo no te deseo, no es que vos decís, te denuncio porque te deseo el mal y quiero que te pudras en la cárcel y que sufra, ¿no? Esa es otra cosa. Pero si vos decís, bueno, yo me quedaría más tranquila sabiendo que de alguna forma estoy protegiendo a otras personas, entonces ahí esa es otra energía, ¿no? No es algo en contra del otro, sino que es algo que amerita en la situación, o por lo menos uno cree que amerita en la situación, ¿no? Se trata de eso. Y ahí igualmente, si vos decís, bueno, llegué a la conclusión de que lo denuncio, ¿no? O sea, lo perdoné y estoy tranquila con esa persona, pero lo que corresponde es denunciar esto, ¿sí? Justamente para prevenir, para, no sé, para lo que uno piense, ¿no? Y capaz,
que cuando se mezcla esto de la justicia, ¿no? Y el perdón y el castigo, el punitivismo, todo eso, por ahí nos sentimos un poco culpables, ¿no? Puede pasar eso, quizás, pienso ahora, en voz alta. Quizás digo, bueno, denuncié porque creí que era lo correcto, pero no me siento igualmente satisfecha, ¿no? Me siento, creo que lo que hice, no sé, me genera un conflicto. Entonces ahí podemos volver de nuevo acá, ¿no? Al pedir perdón. Y decir, bueno, ¿cuál era mi intención con esto? ¿No? ¿Qué fue lo que hice? En este caso, bueno, hacer la denuncia formal y todo eso, ¿no? ¿Cómo me siento con esto? ¿No? ¿Y cuáles son las necesidades que no satisfací con esto? ¿No? Que no satisfice. Algunas capaz que sí las satisfací, pero otras no. Entonces yo quiero darle un lugar a esas, a las que no. Y entonces ahí, bueno, a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer para atender estas necesidades que quizás quedaron por fuera de esa estrategia? ¿Se entiende cómo se puede articular una cosa con la otra? Porque uno dice, bueno, yo me siento culpable por lo que hice, ¿no? Pero pensé que era lo correcto y pienso que es lo correcto, pero igualmente me siento rara con eso, ¿no? Pero bueno, puedo pedir disculpas en el sentido de reconocer cuáles son las necesidades que no estoy logrando atender con esto, ¿sí? Porque ya no, digamos, no queremos que la culpa sea una motivación desde la comunicación no violenta. Queremos que la motivación sea la responsabilidad, ¿sí? Por nuestras propias necesidades. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Preguntas? Alexandra. Yo pienso que, digamos, tanto pedir perdón como perdonar deben ir muy de la mano, ¿no? Em, si colocas el otro texto, por favor, el de, el de perdonar, es. En esta parte que dice, quiero seguir con mi vida en paz, yo creo que es una parte muy importante del por qué perdono al otro, ¿sí? Es porque cuando uno sigue con un rencor por años y años y años y años, eh, pues la persona a lo mejor ni se da cuenta, sigue su vida como si nada, eh, y esa persona, es la persona que no ha perdonado, sigue con ese rencor y sigue con ese dolor por allá adentro y como que se sigue haciendo daño y se sigue haciendo daño y envenenándose y tal. Entonces, yo creo que lo más importante es, quiero seguir con mi vida en paz. O sea, por eso tomo la decisión de perdonar a esta persona y que ya pase, ¿sí? Y que la vida, que Dios, que el que sea, bueno, se encargue de ya de pedirle cuentas. Entonces, lo que decía María del Mar de que no le parecía que por eso prefiero que no volvamos a hablar, yo creo que depende, ¿no? Porque si la otra persona no tiene ninguna intención de cambio, yo creo que lo más correcto es prefiero tenerla totalmente alejada de mí, porque ahí, por más que uno quiera perdonar y perdonar, siempre te va a seguir haciendo daño. Entonces ahí lo que pasa es que ya no te estás cuidando a ti mismo como por, bueno, sí, voy a perdonar, y no, entonces porque 70 veces 7 y no sé qué, y sí, o sea, eh, creo que nadie le pide a uno eso, ¿no? Em, entonces, pues como que realmente por mi tranquilidad perdono y ya. A veces no es fácil olvidarse de las cosas, siempre llega un recuerdo, pero yo creo que con el tiempo ya ese recuerdo viene siendo menos doloroso, entonces, pero es una decisión propia, o sea, tanto perdonar como pedir perdón. Sí, dejo de compartir eso un momento. Qué difícil, ¿no? Esto del perdón a veces. Recuerden, como siempre, que estas fórmulas son guías y que incluso hay partes de las cuales pueden prescindir. Eso depende
del sentido que ustedes le hagan, ¿no? Pero están buenas para mí porque fíjense que en realidad no nos enseñan a perdonar y es algo que es parte de la vida, ¿no? Parte de la vida cotidiana de uno. Eh, Quizás lo más cercano que tenemos en términos de educación es cuando eh, quizás venían nuestros papás y teníamos un problema con algún otro niño, alguna otra niña, y venía nuestro papá, nos agarraban a los dos y decían, pídanse perdón. Y ahí se terminó, esa fue la lección de perdón para el resto de nuestras vidas, ¿no? Eh, y ahí aprendemos, ¿no? Desde muy chicos, desde muy chicas, a decir el perdón sin sentirlo, ¿no? A decir el perdón superficial, simplemente para evitar la culpa y para evitar los castigos, en lugar de por algún tipo de arrepentimiento o algo con los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que están buenas estas fórmulas, pero eso no implica que va a ser sencillo, ¿sí? Y tampoco implica que haya una forma única de hacerlo, ¿no? Pero lo fundamental que quiero que se queden ustedes es con esto. Perdonar desde la CNB es tomar responsabilidad, o sea, eso es lo más importante, y después, bueno, ¿qué voy a hacer para tomar esa responsabilidad? ¿Sí? Es eso. Porque el pasado ya no se puede remediar como tal, porque ya pasó, ¿sí? Pero sí podemos hacer las cosas distintas después. Eso sí es algo que está dentro de nuestro poder hacerlo. Y capaz que nos equivoquemos miles de veces, ¿no? Pero siempre estamos ahí intentando, que eso es lo importante. Pero claro que aparece, esto de perdón nos moviliza muchas cosas quizás, y aparece enseguida, como decía María del Mar hace un ratito, de que hay cosas que no se pueden perdonar, ¿no? Esto es algo que por más conscientes u holísticas nos sintamos, en algún momento nos puede pasar, ¿no? Hay cosas que nos sobrepasan, van más allá de nuestra tolerancia y es muy difícil pensar en perdonar, ¿no? Porque se mezclan tantas cosas, es complejo. Estas fórmulas y las herramientas de la CNB nos ayudan, ¿no? Nos dan un panorama de cómo podríamos movernos en situaciones así, pero no deja de ser difícil. Sí quisiera respecto a esto del perdón, y hablando especialmente de esto, de estas cosas, ¿no? Que a veces nos parecen que son imposibles de perdonar, eh, una anécdota sería, o casos reales en realidad, sobre esto del perdón, que yo los vi en una película que se las recomiendo mucho, que se llama El Mayor Regalo, ¿sí? El director se llama Juan Manuel Cotelo, es español, y es una película interesante porque habla sobre el perdón, justamente. Es un documental ficcionado, eh, que con bastante comedia tiene, también está bueno, en donde nos muestran a un director de cine que está filmando una película del viejo oeste, ¿sí? De cowboys, y en el momento en el que están filmando el final de la película, que es donde los protagonistas se están retando a duelo, ¿no? El tipo decide parar todo y dice que ese final no le gusta, ¿no? Porque se da cuenta de que en las películas generalmente al final ocurre un hecho de violencia en donde el bueno mata al malo y todos viven felices para siempre, ¿no? Entonces el tipo se plantea, ¿de dónde sacamos esa idea tan retorcida de pensar que eso es algo feliz, ¿no? Entonces él dice, yo quiero un final distinto. Y se va, o sea, viaja por el mundo tratando de buscar esos finales distintos, ¿no? Para inspirarse y para cambiar el final de su película. Y en el transcurso de ese viaje va presentando testimonios, ¿no? De personas que atravesaron situaciones, eh, algunas de extrema complejidad, en donde el perdón ha sido el mayor protagonista, ¿no? Y una de las que más me llamó la atención de estos testimonios, ¿sí? Que son todos testimonios reales, es, fueron los testimonios de las víctimas del genocidio de Ruanda, ¿sí? No sé si ustedes lo conocen, el genocidio Tutsi, que ocurrió cuando yo tenía 3 años apenas, ¿sí? Fue no hace tanto tiempo.
y fue uno de los genocidios más cruentos de los que tenemos memoria, ¿sí? En donde fueron asesinadas cerca de 1 millón de personas en Ruanda, y todo por situaciones de odio que acontecían, ¿no? En ese país. Y, y que hoy día Ruanda cambió por completo ese panorama, ¿sí? Sin dejar de ser una situación social compleja, ellos adoptaron un camino que hoy día los llevó a convertirse en uno de los países más pacíficos del mundo, ¿no? Ruanda es muy reconocida por eso, por la capacidad de superación y de resiliencia que tuvieron como pueblo, ¿sí? Porque realmente fue una situación muy compleja. Eh, y en esta película aparecen testimonios de estas víctimas, en donde, por ejemplo, se presenta a una mujer que tenía una amistad con el hombre que había asesinado a sus 7 hijos, ¿sí? O, por ejemplo, una mujer que se convirtió en la madrina de los hijos del hombre que había asesinado a su padre. Sí, situaciones que uno, quizás nosotros en lo cotidiano, que no nos podemos imaginar esos niveles de violencia, dirían esto es imposible de perdonar, ¿no? Son cosas impensables y sin embargo ellos lo han conseguido. Y uno se dice, ¿cómo se hace eso, no? Es algo que vos decís, wow, no, no, es difícil hasta de imaginárselo quizá. Eh, y sin embargo lo han conseguido y son situaciones que lo hacen pensar mucho a uno, ¿no? De si realmente hay límites para el perdón o cuál es la esencia realmente del perdón, cuál es el valor que realmente tiene esto del perdonar o el, el reconocer a los otros, ¿no? Para que se imaginen, lo que caracterizó al genocidio de Ruanda fue una fuerte separación de castas, ¿no? Que eran los Tipsus y los Hulu, si mal no recuerdo, pero en realidad no había un criterio definido para determinar esas castas, sino que eran súper arbitrarias. O sea, uno podía ser Tutsi y Hutu dentro de una misma familia. O sea, vos podrías ser Hutu y tener hermanos Tutsi, que no tenía ningún sentido, ¿no? Eh, entonces, durante el genocidio, en donde eh, estos Hutus van en contra de los Tutsi, ¿sí? Dentro de la misma familia se asesinaban. ¿Se entiende? El panorama, no se trata de describírselo, pero es un panorama terrible. O sea, era una cosa de que nenes de 10 años andaban en la calle armados cazando personas, ¿sí? Ese es el contexto. Algo súper trágico. Hay otra película que también se las recomiendo, que es de Netflix, se llama Árboles de Paz, y habla justamente sobre el genocidio de Ruanda y cómo las mujeres levantaron el país nuevamente. Súper interesante esa película, muy, muy recomendable, para que se vea, ¿no? Cómo fue ese contexto. Hotel Ruanda Y, también. ¿cómo, perdón? Hotel Ruanda. Hotel Ruanda, sí. Hotel Ruanda, También mira. muestra todo lo que pasó en Ujú. Ruanda. No, yo no entiendo eso más que perdón es olvido. O sea, ¿cómo podés ser eh, amigo de una persona que asesinó a tus hijos? No, ¿con qué sentido? No lo entiendo. Podés Claro. perdonarlo, pasar de hoja, pero tener una relación afectiva con esa persona, más como fue todo en Ruanda, ¿no? O sea, Ujú. una lucha sin ningún tipo de sentido y salvaje, promocionada por un psicópata. Bueno, pero María, imagínate si a vos te están amenazando de que si no haces tal cosa, perdés la vida y ahí se juega, ponele tu vida o la del otro, y es tan difícil, y puede ser que la persona lo hizo también en esa situación. Suponete que vos podés en algún momento hablar de eso y la persona rompe, no sé, en llanto y dice, me dolió
más a mí. O sea, no podía hacer otra cosa y vivo mortificado con eso. Ponele, ¿no? Sí, O, no No sé, sí, sé, igual, para lo más que allá yo de sé, la... hay cosas fue que una histeria pueden, colectiva, Sí, ¿cómo? eh, fue una histeria colectiva el tema Claro de que Ruanda. No es que como a los nazis, algunos alemanes eran obligados. La gente salía en sí. turba en Ruanda con machetes a cortar cabezas. Sí, digamos, es la sucesión, ¿no? De situaciones trágicas que una va llevando a la otra y se hace más compleja la situación, pero al margen de las justificaciones que uno podría llegar a encontrarle a estas situaciones, eh, creo que justamente el desafío particular que tenemos la gente como nosotros, que siguen este camino de la compasión y todo eso, es justamente este desafío de comprender, ¿no? Qué es lo que sucede dentro de todo eso, ¿no? Y verlo más allá de simplemente acciones malévolas que no tienen ningún tipo de lógica, sino que justamente nuestro desafío, que es un desafío personal muy grande que tenemos, es justamente el poder acercarnos a eso y dar otra mirada, ¿no? Decir, bueno, a ver, para mí esto es completamente ilógico, pero quisiera comprender de qué se trata. De hecho, en uno de estos testimonios, particularmente de esta mujer, que se relaciona con este hombre que, que mató a todos sus hijos, ella menciona claramente, dice, yo a veces recuerdo lo que él hizo, o sea, no hay una cuestión de olvido ahí, sino que ella dice, yo lo recuerdo y a veces me da esa rabia, ¿no? Pero entonces ahí ella también trae el valor de justamente de que eso no vuelva a pasar, ¿no? Y que lo que entiende es quizás lo que entiende es que justamente ese camino de esa búsqueda, y ella se apoyaba mucho también en la religión, ¿no? Para poder sobrellevar eso, decía justamente este es el camino para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Es Entonces que ahí no es hay donde mucho ella de encuentra su culpa misión, ahí, ¿no? ¿Cómo? no hay mucho de culpa ahí, te perdono porque yo sé que también contribuía a esta histeria colectiva. eh, No, no sé si es culpa, o sea, no, por lo menos no me lo imagino, no sé cómo lo estarás viendo vos. mm, Porque, no sé, si yo digo, bueno, yo algo hice también para que esto pase, entonces te perdono, pero hasta donde yo sé, eh, la minoría ronda, que nunca sé cuál de los dos es, eh, Ujú. era una minoría y fue totalmente pasada por arriba, así, de golpe, fue como así, un loco que aparece gritando por la radio, que cualquier similitud con Argentina es pura coincidencia, hablando de liquidar al que piensa distinto, y nada, y fue una histeria colectiva. Sí. No, Bueno, no creo que lo hayan generado por algún motivo. no, sabes que dentro de esta misma película, otro de los testimonios, hablando de Ruanda, creo que de no sé si es un ministro o algo así, como un político, que él explica que en realidad es una situación que se gesta desde la época colonial, o sea, ahí es donde empieza todo. ¿No? Y quizás a raíz de un atentado que hubo, ahí es donde se incendió la histeria colectiva y donde aparecieron estas voces que de alguna forma canalizaron toda la bronca, toda la histeria y se manifestó de esa forma, ¿no? Pero es algo que venía ya como parte de la historia del país. Ya en el simple hecho de dividir en dos castas. ¿Sí? Que esto no era algo propio de Ruanda, sino que fue algo impuesto, ¿no? Y entonces, digamos, se creció en ese país toda su historia, eh, se separaba a estas dos castas, ¿sí? Ni siquiera podían ir a la misma escuela junta. Entonces, desde ahí ya empieza a gestarse todo esto. Si no es algo que ocurre de un momento para el otro, Ujú. sino que es odio que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces,
digamos, lo que a nosotros desde nuestro lugar quizás nos parece tan radical, ¿no? Para ellos era una cosa decir, basta, ¿no? Ya no queremos seguir así. Mirá hasta dónde llegamos, ¿no? Es decir, ya no me interesa la venganza ni el rencor, me interesa que ya no sigamos así, ¿no? Que eso tiene, hay una palabra que describe este sentir, que es el kuebiko, es una palabra japonesa, que describe justamente ese hartazgo que uno tiene cuando se encuentra en medio de un montón de violencias y sentido. ¿Sí? Cuando se te cae la ficha de decir, ya no quiero más esto, ¿entendés? O sea, ya no me interesa quién es el culpable, ya no me importa que la venganza ni que me retribuyan nada, solamente quiero que haya paz. Y desde ese lugar decidí renunciar a la violencia para poder continuar de otra forma, ¿no? Entonces, entendiendo ese contexto, cobra quizás un poco más de sentido, y de hecho fue, por decirlo de alguna forma, una decisión que toma todo el pueblo. ¿Sí? No un par de señoras que están medio confundidas y deciden perdonar y relacionarse con unos asesinos, sino que todo un pueblo que dice, ya no vamos a continuar así, ¿no? Queremos hacer las cosas distintas. Y algo que, por ejemplo, ayuda en este proceso fue adoptar un enfoque de justicia restaurativa en el país, que es una de las cosas que también promovemos desde la comunicación no violenta y dentro de la cultura de paz, por supuesto, ¿no? Que es una justicia no retributiva, sino que se enfoca más bien en la restauración por los daños que acontecen a nivel emocional y psicológico, ¿no? Entre las personas. Lo que se busca es justamente que las personas puedan encontrarse a pesar de las situaciones en las que se hayan hecho daño, ¿no? O sea, se busca justamente generar ese encuentro. Porque una vez que se genera ese encuentro, ¿sí? Ocurre algo que justamente lo que nosotros promovemos, que es podemos ver al otro como un humano a pesar de lo que haya hecho, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a ver la situación desde una luz totalmente distinta, ¿sí? Que es una luz de conciencia diferente, que no quita lo que haya pasado, ¿sí? Pero que nos da la oportunidad justamente de hacer algo distinto. Y por ejemplo, algo que hacen ellos, algo que surgió, son las cortes que se llaman gachachá, creo que si no mal no recuerdo, ¿no? Que el gachachá son justamente eh, como tribunales comunitarios, ¿sí? En donde ellos se juntan así en los poblados, la gente elige a las personas que creen que son más idóneas para presidir esos encuentros, que serían como los jueces, ¿sí? Los elige la misma gente, y este juez se encarga, por un lado, de hacer que la persona que generó el acto, ¿sí? Sería el ofensor, eh, entienda cuál fue el daño que hizo, ¿sí? Trata de generarle esa conciencia y entre todos, todo el pueblo apoyan eso, ¿no? Que esta persona pueda comprender el daño que hizo. Sin condenarle, sin juzgarle, sin nada, ¿no? Simplemente decir, esto es lo que lograste, ¿no? Para que tome esa conciencia. Y por otro lado, con la víctima, lo que se hace es prepararla, ¿sí? Es todo un proceso que se hace para que la víctima esté en condiciones de poder perdonar eso, ¿sí? Esto es lo mismo, no sé si es lo mismo, pero muy parecido a lo que se hace con la justicia restaurativa, ¿sí? Y cuando hablamos de enfoque restaurativo, también no estamos hablando de obligar a nadie a hacer algo que no quiera, ¿no? Si tanto la víctima como el victimario quieren generar ese encuentro porque entienden que de esa forma van a poder vivir en paz, entonces lo pueden hacer. Si el victimario solo lo quiere hacer, no se obliga a la víctima a hacerlo, ¿sí? Lo mismo que con la víctima. Si la víctima lo quiere hacer y el victimario no se le obliga al victimario. Y en esos casos se hacen otras cosas, que es, por ejemplo, buscar a alguien hacer un juego de roles, ¿no? En donde, por ejemplo, la víctima tenga la oportunidad de hablar con alguien que está representando a su ofensor, ¿no? Y se hace como esto, se hacen estos procesos que lo que buscan justamente es despertar la conexión humana, ¿no? Tratar de encontrarle ese sentido profundo a cosas que a primera vista nos parecen completamente locas, ¿no? Irracionales. Ariel, habías levantado la mano, ¿querías decir algo?
Sí, Ariel. Perdón, me habían llamado y tuve que salir un toque, tuve que bajar la mano. Eh, Estaba escuchándote de eso que decías y me venía todo esto, cómo retrocedimos también como sociedad en cuanto a esto de la grieta, ¿no? Las grietas mundiales que hay, como se va acentuando en unos 15 años, por lo menos, los últimos 15 años, en todos los países del mundo, lo que es una grieta de lados opuestos que se odian y tienen rencores viejos y se recrearon todos casi como si alguien lo hubiera orquestado de alguna manera para sacar algún provecho, llegando a divisiones que datan de décadas de los años 40, 30, 20, ¿viste? Y tristísimo, ¿no? La diferencia de estar contando esto de Ruanda y como queriendo una sociedad mejor, que creo que no encuentro en el mundo algún país que esté intentando hacer eso. Capaz que Japón alguna vez lo intentó después de la bomba de Hiroshima, como arrepentidos, ¿no? Y de lo que pasó y escarmentando también. O sea, lo pensaba siempre a nivel individual, personas, pero nunca una sociedad entera tan grande que pueda hacer un cambio de conciencia tan grande, ¿no? Una Sí, persona, digo, poca gente sí, pero a nivel organizativo y jurídico, social es complicado. Y más ahora, en esta época, cada vez peor se ve eso. Eh, y justamente como dijiste vos, que no se enseña, a mí me encanta que vos dijiste que estaría bueno enseñar en las escuelas, me encantaría que estés ya mismo siendo el líder número uno de mover todas las escuelas, por lo menos de Argentina o de capital, aunque sea, donde se pueda, ¿no? En chiquito, empezar en chiquito, a tener una materia como esta, en la que te enseñen pedir perdón, perdonar, cómo hablar, etcétera, ¿no? Para que cambie algo en un futuro, porque si no, está en manos de esto, ¿no? De fácil, lo que decía ella, ¿no? Te pongo un TikTok, te lavo la cabeza con cuatro o cinco redes, tengo a toda la gente manipulada y distraída y protestando a través de redes, ya ni siquiera protestas en una marcha. Entonces como que se ve complicado el panorama. Eh, sí, es desafiante. Eso de sí, los chicos está muy bueno. Sé que con, con poco éxito por ahora, pero se hacen entre sionistas y palestinos, se hace con chicos, ¿no? Porque ya esto no viene del 40 ni del siglo pasado, esto viene largo. Y, y digo, ¿cómo puede haber perdón ahí? Porque nadie se hace cargo. Ahí, o sea, más que en cualquier otro conflicto, me parece muy distinto lo de Ruanda para mí, puntualmente, porque para mí fue eh, totalmente desigual lo de Ruanda. Acá, en Israel, si bien hay demasiada desigualdad de recursos, eh, no tanto de maldad, eh, digamos, de la intención de dañar al otro. Y por ahí, eh, nada, si vos a un chico le pones a un loco gritando y hablando y diciendo que hay que liquidar al otro, es lo que va a aprender, pero si al chico le enseñás que es igual, que el otro es un igual y que tiene sus mismos intereses y sus mismas necesidades, sobre todo lo que es allá en tierras palestinas, israelitas, eh, que son demasiado iguales y demasiado desiguales a la vez. Y Sí, bueno, y hay proyectos así con chicos que bueno, algo funciona, pero en una sociedad tan dividida
No sé qué tanto puede funcionar. Ariel. Eh, Me venía cuando hablabas de eso de la película, yo había visto una película de Michael Moore, ¿viste? Estas que va a los países y quiere llevar a Estados Unidos ideas que le parecen fantásticas en otros países, entonces va viajando por Europa y Francia, bueno, de cada país va sacando algo. Entonces cuando va creo que fue en Noruega, la famosa masacre que hubo en un campamento, del cual también se hizo una película, que fue un 22 de noviembre, neonazi entró a un campamento de niños y nada, empezó a dispararle a todos los niños y mató a casi todos. Y el padre de un niño escuchó el audio de su hijo mientras hablaba, que se nos están disparando acá, y escuchó como el hijo dejaba de hablar. Fortísimo. Y Michael Moore lo escuchaba, el tipo contándolo, sí, y el tipo lloraba y le decía, bueno, y vos, me imagino que después de esto pediste eh, la pena de muerte para ese asesino. No, 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 al contrario. Eh, Está en una cárcel de esta de inclusión y yo quiero que salga y sea incluido en la sociedad. Pero vos lo perdonaste, sí, sí, yo lo perdoné porque no me sirve de nada, no me devuelve a mi hijo. Y yo me ponía en el lugar del tipo y yo, eh, cómo todo esto está relacionado el perdón con el rencor que uno tiene, o vivir con rencor, culpa, orgullo, esas cosas están todas relacionadas, ¿no? En el perdón. Pero en este caso el rencor hacia alguien que asesinó a tu hijo, ¿no? Individualmente. Y me llamaba mucho la atención cómo el tipo se ponía entero y el Michael Moore no lo podía creer. Le volvía a preguntar, ¿seguro que no querés ir a matarlo? Te dan un arma. Y cómo la diferencia con Estados Unidos como sociedad que es tipo, bueno, ojo por ojo, diente por diente, armen a la gente, eh, todos están re locos. Y ahí en Noruega mostraba una cárcel donde los policías no tienen ni armas y donde los presos están tipo, parece, no sé, un campamento de Heidi. No lo podía creer a la cárcel esa, ¿no? Un país chiquito, bueno, con otra infraestructura y otra mentalidad, pero que se les enseñaba como de chicos, ¿no? A, a eso del consenso social, ¿viste? Del respeto hacia los otros, ¿no? Por más que, bueno, tengan otras cosas como el alcoholismo y haya neonazis y movidas así, ¿no? Pero me llamaba la atención, ¿no? Como, Claro. Sí, 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 totalmente. Y es justamente, yo creo que estamos tan acostumbrados a las divisiones que pensar en una unidad se nos hace muy complicado, ¿no? Es decir, porque quizás en el fondo concebimos que el otro que está haciendo mal, ¿no? Porque siempre el que hace mal es el otro, de alguna manera tiene que cambiar para que sea posible, ¿no? Que podamos justamente funcionar como esa unidad. Pero ahí nos olvidamos justamente de que en realidad lo que queremos buscar no es que el otro cambie, sino que lo que queremos generar es convivencia, que son cosas distintas. Y ahí justamente escuchándole se me viene a la mente otro ejemplo de algo que aconteció justamente en Estados Unidos. No me acuerdo bien el año, pero justo en un encuentro de comunicación no violenta y cambio social hablamos mucho sobre eso, que me pareció súper valioso y en algún lado debo tener el escrito de eso. Un ejemplo que ocurrió cuando estaba muy en auge el tema del aborto y los pro vida allá en Estados Unidos, ¿no? Con grandes manifestaciones, ¿no? Como mucha militancia y demás. Y algo que ocurrió es que había un hospital eh, en donde creo que era la directora de ese hospital, era una referente de los que estaban a favor de la legalización del aborto, ¿sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Apareció un hombre que era pro vida y fue al hospital y generó una masacre ahí adentro.
No mató a esta mujer, pero sí a una de sus compañeras, ¿sí? Y no terminó ahí, creo que fue a otro hospital o dos más, no me acuerdo ahora, en donde así entró al hospital a los disparos y a todo el que se le cruzaba. Esa situación obviamente generó muchísimo impacto, tanto en los que estaban a favor de la legalización, como en los grupos pro vida, porque decían, esto no es lo que queremos. O sea, ¿qué pasó acá, no? Entonces, como esa situación ya les demostró que había un conflicto muy crítico ahí que había que atender, las referentes de los grupos, tanto pro vida como los que estaban a favor que estaban a favor de la legalización, lo que hicieron fue reunirse tipo hacer un experimento en una reunión secreta, eh, no sé con qué regularidad, pero lo que hacían era eso, juntarse para hablar sobre este problema, ¿no? Y fue un experimento que creo que llevó adelante justamente una persona que sabía de comunicación no violenta y todo esto, y fue así como una especie de experimento, ¿no? Porque decimos, algo tenemos que hacer con todo esto. Entonces, la propuesta era reunirse no sé cuántos meses, supongamos un año, ¿sí? Reunirse así con cierta regularidad entre las referentes de todos estos grupos. Y resulta que las discusiones o los conflictos que tendrían entre ellas en realidad no eran tan grandes como los que uno se podría esperar, ¿no? En esas situaciones de tanta división. Sino que de hecho se contaba como de forma anecdótica que el mayor conflicto que tuvieron estas mujeres de estos grupos fue con el nombre de las Provida. Porque las que estaban a favor de la legalización decían que ellas en realidad no eran providas. Y para las que eran las referentes de los grupos pro vida, lo más importante para ellas era su nombre, ¿no? Decir, sí, para nosotros somos pro vida, ¿no? Porque es un valor inmenso para nosotras. Ese fue como el conflicto más grande que tenían, ¿sí? El nombre de su movimiento, digamos. Pero después, cuando se discutían sobre otras situaciones que tenían que ver con las políticas, con el aborto mismo, con cómo se llevaba adelante todo eso, no era tan difícil llegar a necesidades en común en estas discusiones, ¿sí? ¿Qué fue quizás lo más relevante de este experimento? Es que las que estaban a favor de la legalización del aborto, como las que se consideraban pro vida, ninguna de ellas cambió de opinión. ¿Sí? Ellas seguían opinando lo que opinaban desde el principio. Pero ¿qué fue lo que se transformó? La relación que tenían entre ellas. De hecho, también se cuenta como otra de las anécdotas que en un momento dado hubo dentro de grupos quizás más radicales, dentro de los grupos pro vida, como gente que estaba incitando a atentar contra la vida de una de las referentes más importantes de las que estaban a favor de la legalización. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que las mujeres referentes que participaban de estas reuniones les advirtieron a las otras, ¿sí? Y fueron a las manifestaciones a protegerla, para que nadie atentara contra ella, ¿sí? Eso fue lo que cambió, la relación que tenían entre ellas, no cambiaron lo que ellas pensaban. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es las expectativas que podríamos tener de los demás y otra cosa es la convivencia. ¿Sí? Son cosas completamente distintas. Lo que queremos lograr es la convivencia. ¿Sí? ¿Se Claro, entiende? se Ariel. terminan conociendo y con eso se resolvía. Claro. Y se van generando relaciones de cooperación, donde yo no necesito que vos cambies, pero sí necesito que no nos pisemos nuestras necesidades. ¿Sí? Queremos proteger cosas quizás distintas, pero que nos competen a ambas partes, ¿no? Entonces se generan como esos lazos donde decimos, bueno, en vez de competir entre nosotros, cooperemos, ¿no? Y tratemos de lograr algo distinto entre ambas partes, ¿no? Como ambas partes se suman. Son perspectivas opuestas, pero que cada una justamente son opuestas porque están mirando cosas distintas. Sí, María del Mar, ¿querías decir algo? No, como que yo veo que, por ejemplo, con el fascismo que quiere destruir al otro,
Yo para perdonarte necesito que cambies, que dejes de querer destruirme o, o estar de alguna forma resguardada de vos, que estés en la cárcel, que estés, eh, que no tengas la posibilidad de hacer daño o que no quieras más hacer daño. Si no, ¿cómo te voy a perdonar? Si querés seguir haciendo daño. Claro, pero igual yo creo, María, que ahí quizá estamos hablando de dos cosas que si bien están íntimamente relacionadas, en definitiva son distintas, porque una es quizás la estrategia de prevención, que esto lo vimos un poco la clase pasada en el uso de la fuerza, ¿no? En donde vos estás haciendo uso de la fuerza en esos casos para proteger, ¿sí? Como vos decís, porque necesito que esta persona no genere más daños. Eh, pero no lo haces para castigar a esa persona, ¿no? Lo haces justamente para proteger a otros. No, no, por Y eso, supuesto, para proteger. claro, y eso en el caso de que esa persona ya haya cometido algún daño y demás, ¿no? Pero también hay mucha gente que quizás adhieren a ideologías fascistas y todavía o no tienen pensado tampoco generar algún daño, ¿no? Pero siguen como haciendo esa promoción, la promoción de esas ideas. Y ahí justo me venís, me traes del recuerdo un caso que yo lo escuché de Miki Kashtan, que es una referente de comunicación no violenta también. Ella es israelí y ahora vive en Estados Unidos. Y ella se dedica mucho al trabajo social, ¿no? Desde la comunicación no violenta y tiene una perspectiva bastante interesante. Y ella cuenta un caso en donde le toca estar en un grupo, ¿sí? En un grupo de estudiantes, esto era en una escuela, con un grupo de estudiantes, en donde había un chico declaradamente fascista, ¿sí? Y en el mismo grupo había una chica que era lesbiana, ¿sí? Y este chico fascista, obviamente, súper homofóbico, no lo aceptaba de ninguna manera eso, y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En ese grupo, que fue un grupo de comunicación no violenta, ahí, digamos, la estrategia no fue tratar de que él cambiara, sino que fue simplemente darle un lugar, ¿sí? A lo que él quisiera expresar sin juicios, ¿no? Como siempre hacemos. Siempre tratando de comprender lo que hay detrás de todo eso. Y obviamente al principio fue algo muy, muy difícil, ¿no? Porque por lo general quien adhiere al fascismo suele tener la cabeza un poco cerrada, ¿no? Como son duros a veces. Pero para nosotros eso no es un problema, ¿sí? Porque nosotros tratamos de escuchar el comportamiento desde esta otra óptica. Lo que sucedió fue que, o sea, este chico abiertamente decía que él no aceptaba, le parecía que la compañera lesbiana era una persona completamente anormal y que eso no había que fomentarlo, ¿sí? Y a medida que se iban produciendo los encuentros, este chico se iba, como había un espacio para su expresión, se iba animando a expresarse más, ¿sí? Entonces iba develando cada vez más necesidades. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en un momento el chico se quiebra y empieza a hablar sobre la relación que tenía con su padre. Y él decía que en realidad su padre era el fascista, ¿sí? Y él lo que más buscaba, o sea, dentro de estos encuentros, lo que se llegó a develar fue que lo que él más buscaba era la aprobación de su padre, ¿sí? Porque para el padre él era un inservible, un inútil y cosas así, ¿no? Entonces él buscaba mucho la aprobación de su padre. ¿Y cómo lo hacía? Adoptando la misma ideología que el padre tenía. ¿Sí? Y ese fue un punto de inflexión para estos chicos. Después lo que ocurrió fue que el chico ya había cambiado por completo su forma de pensar las cosas. Él decía que en realidad se daba cuenta que quizás no era lo mejor, ¿no? Ese camino. Entonces se abrió esa conciencia, se abrió esa reflexión, pero eso solamente, y no digo que eso pase siempre, pero si queremos tener, pienso yo, la mínima posibilidad de que eso pase, ¿sí? Es por este camino de
dar lugar, dar nuestra escucha empática, ¿sí? Y siempre centrarnos en las necesidades de la gente. Por más imposible que nos parezca esa otra persona, por lo menos de antemano podemos, ya suponemos que todo lo que una persona hace, dice o piensa es un intento, muchas veces fallido, de satisfacer una necesidad. Entonces lo que queremos es centrarnos en eso, ¿no? En descubrir cuáles son esas necesidades. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero esa es la tarea que nos encomendamos, ¿no? Desde este lugar. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Bien. Para que no se me pase más, para cuidar el tiempo, quiero presentarles también la última fórmula, que esto ya cambiamos de tema, ¿no? Que tiene que ver ya con la gratitud. ¿Sí? Que todavía no hablamos sobre eso. Que de la misma manera que ocurre con el perdón, en la comunicación hoy día ya no queremos decir perdón y gracias así de esta manera tan superficial, sino que lo que queremos es justamente que sean motivos de conexión con la otra persona. ¿Sí? Siempre estamos, ese es nuestro propósito, es nuestra intención, generar conexión y una conexión de calidad con la otra persona. En el caso particular de la gratitud, ¿sí? Del agradecimiento, no queremos decir gracias para conseguir algo del otro, ¿sí? Y no queremos decir gracias porque el otro nos hizo algún favor, sino que queremos abordarlo desde una energía completamente distinta. Desde la comunicación no violenta, agradecemos por el simple hecho de querer celebrar la vida, ¿sí? De querer celebrar la manera en la que el otro está contribuyendo a nuestro bienestar. ¿Sí? Y ahí se pueden apoyar en esta fórmula, que es bastante sencilla, es simplemente decirle al otro qué fue lo que hizo que contribuyó a nuestro bienestar, cuáles son las necesidades que me ayudó a atender con eso, y cómo me hace sentir, ¿no? Eso que él está haciendo, ¿no? Ahí tienen el ejemplo, se lo leo rápidamente. Cuando me ayudas a estudiar, me relajo y veo el apoyo que me das. Hoy pensaré en vos e iré al examen confiado y decidido. ¿Sí? ¿Se entiende el contraste con un, por ejemplo, un muchas gracias por enseñarme a estudiar? ¿Sí? Suena bastante distinto. Acá lo que le estamos diciendo al otro es justamente de qué manera está haciéndonos bien, ¿no? Y ni siquiera necesitamos decirle gracias, sino que lo que hacemos es expresar honestamente cuáles son nuestras necesidades y cómo nos sentimos, ¿no? Justamente todo el regocijo que nos causa lo que esta persona nos está aportando. Y lo que tiene de bonito también esta idea de agradecimiento es que uno podría, como uno lo único que quiere es celebrar la vida, ¿no? Y celebrar lo que el otro hace, o lo que nosotros hacemos por los demás también, es que podemos agradecer prácticamente cualquier cosa. ¿Sí? No necesitamos que el otro haga algo para nosotros, para decirle gracias, ¿no? Por esto que me diste. No necesitamos recibir nada del otro, sino al contrario, es una gratitud desde la energía del dar. No, yo te quiero dar algo a vos, que es la gratitud, ¿no? Te quiero dar justamente el regocijo de saber lo bien que me estás haciendo. Esa es la gratitud para la comunicación no violenta. ¿Qué les parece esto? Yo Muy creo lindo. que si Muy vos bonito. tenés algo que agradecerle al otro es María porque del Mar, sí. te está dando su compañía, te está dando su tiempo, su escucha, más allá de que no te ayude a hacer algo, no te dé algo concreto, Ujú. pero bueno, el hecho de agradecer, yo no agradecería a alguien que no está disponible. Sí, y ahí también yo creo que ahí entra, sabes que entra en juego justamente lo que Rosenberg menciona como dar y recibir desde el corazón, ¿no? Que ese es el proceso de comunicación que practicamos nosotros. Más, o sea, nuestra comunicación no es simplemente decir un emisor, un receptor y un mensaje que se envía, sino que es justamente este querer dar al otro, ¿no? Por simplemente el placer de dar, sin que el otro necesariamente me devuelva algo, ¿sí? Y
Y desde o sea, porque simplemente, porque tiene que ver con nuestras necesidades, ¿no? Nosotros queremos dar, ¿sí? Y damos porque eso es algo que nos fascina, nos causa regocijo, placer, alegría, ¿sí? Damos. Y lo que se produce ahí, ¿sí? Es justamente es la comunicación a este nivel, que el otro recibe eso que le estamos dando, ¿sí? Y esto, de alguna forma, la conexión que se genera entre personas estimula y motiva al otro a querer darnos algo también, ¿sí? No porque tenga que hacerlo, no porque haya un deber o un compromiso de hacerlo, o una deuda que saldar, sino por el simple hecho de que le encanta y quiere también darte algo, ¿sí? Es un dar y un recibir justamente desde el cerebro, ¿no? Celebro y quiero contribuir con tu bienestar. Entonces yo te doy, no quiero recibir algo a cambio. Y cuando lo que nosotros practicamos, y esto se vivencia mucho en la práctica también, ¿no? En la práctica real, es que cuando uno da desde ese lugar, sin esperar nada a cambio, ¿sí? Estimula a que el otro te quiera devolver también. ¿Sí? Porque justamente empezamos a entrar en un círculo virtuoso en donde todos estamos atendiendo las necesidades de todos. ¿Sí? Entonces empezás a entrar en ese lugar. Vos ya no dejás de darle al otro para que el otro esté en deuda y te tenga que devolver algo, ¿no? Que ese es un intercambio condicional, sino que simplemente porque lo querés ver bien, querés contribuir de alguna forma con ese bienestar. Entonces lo das desde ese lugar, ¿sí? Y quizás lo que la otra persona no te devuelva lo que vos le estás dando, pero quizás se lo devuelva a otra persona, ¿no? Porque entre todos estamos contribuyendo a un mayor bienestar. Entonces, ese es el dar y el recibir, cómo lo concebimos desde la comunicación no violenta, ¿no? Y cómo lo practicamos. Sí, justamente yo reconozco tus necesidades, reconozco las mías y todo eso es un proceso que tiene este fin, el contribuir a la vida de todo el mundo. ¿Sí? Porque entendemos que contribuyendo de esa manera no dejamos espacio para las estrategias violentas, ¿sí? Sino que generamos justamente este círculo virtuoso, ¿no? Eh, este lugar en donde lo que hacemos en realidad siempre es un aporte para el otro. ¿Tiene sentido para vos, María del Mar? Em, ¿Tiene sentido si de alguna forma vos también recibís o de esa persona o de otra? Vos decís, bueno, por ahí no recibís, en algún momento necesitas que te den, no que te den algo, pero compañía, tiempo, presencia. em, Sí, 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 totalmente. Como Si vos lo necesitamos que das no. y no lo recibís en absoluto, eh, no, llega un punto en que no querés dar, no sé. Claro, y ahí es donde hacemos donde tratamos de discernir siempre, ¿no? En la CNB, de siempre diferenciar lo que es una necesidad de lo que es una estrategia. Como vos bien decís, nosotros a veces necesitamos que nos den también, justamente porque tenemos necesidades que satisfacer, ¿sí? Pero nosotros no, lo que no necesitamos es que una persona en específico nos provea de eso. ¿Se Claro, entiende? Entonces, claro, nosotros necesitamos dar porque si no es inviable, ¿sí? Vamos a caer, claramente. Pero afortunadamente hay muchas personas en el mundo, ¿no? Un montón de estrategias ahí disponibles que podrían de alguna forma devolvernos o darnos eso que nosotros necesitamos, ¿no? Y si no nos lo dan, lo podemos pedir, que esa también es la invitación de la comunicación no violenta. Entonces, se trata de eso, ¿no? No es un dar y recibir condicional en el sentido de que yo te doy a vos solamente si vos me vas a dar después, como ocurre con muchas parejas, por ejemplo, sino es más bien yo te doy, ¿no? Y empieza una cadena de favores, vos dale a otro, y tarde o temprano eso me va a volver a mí. Es un poco es el espíritu, ¿no? Porque sí, porque si no es inviable. Si terminamos dando más de lo que recibimos, y por querer ser empáticos, y ahí terminamos haciendo otra cosa, ¿sí? Terminamos cayendo en lo que se conoce como hiperempatía, que no es empatía en absoluto, ¿sí? La hiperempatía nos lleva directamente a la desconexión de nuestras propias necesidades. Y cuando nos desconectamos, ¿qué es lo que pasa?
es donde vuelve a aparecer las estrategias violentas, la culpabilidad, el resentimiento y todas esas cosas que no queremos. ¿Sí? Cuando hablamos de empatía, siempre estamos hablando de un equilibrio tanto entre la mente y el corazón. Y ese equilibrio se logra conscientemente, ¿no? Entonces, requiere un trabajo, ¿sí? Y voluntad para llevarse adelante. No es algo que ocurre mágicamente, sino que es algo que nosotros hacemos a conciencia, con esto de la empatía. Y justamente empatizar con el otro implica también, como ya lo hemos visto en otros encuentros, implica también reconocer nuestras propias necesidades, ¿sí? Eso, ahí es donde está el truco, digamos, ¿no? Cuando nosotros tenemos en consideración nuestras propias necesidades, es cuando estamos ahí regulando y manteniéndonos en equilibrio, ¿sí? Ya en el momento en el que yo estoy en falta con mis propias necesidades para atender a las necesidades del otro, en ese momento yo ya me estoy saliendo de la empatía, ¿sí? Entonces sí, queremos dar y también necesitamos recibir, pero no necesitamos recibir de la misma persona, ¿no? Lo que estamos dando. Esa es la diferencia entre estrategias y necesidad. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Les hace sentido todo esto? Sí, Y nosotros fuimos criados, los de mi edad, bastante que no nos conectemos con nuestra necesidad. Aunque, ¿cómo no vas a ir a lo de la abuela? ¿No? Bastante para el otro lado. Como que se nos hizo un hábito hacer, ¿no? Como atender la necesidad del otro antes que la nuestra. Es muy difícil convivir con eso. Después nosotros con nuestros hijos tratamos de hacer diferente. A veces nos vamos para el otro lado. Yo siempre tuve la sensación de quedar entre dos fuegos, ¿no? Porque tenía que no ser necia, no decir lo que sentía, porque si no mi mamá o sufría o se enojaba. Y después, por no hacerlo así, atendí demasiado a veces, o me parecía, bueno, era el intento, ¿no? Que eh, dar a los demás por no obligarlos a hacer algo que no querían, o a mis hijos, y después terminaba con dificultades para poner límites ahí también, ¿no? Entonces, mi sensación fue muchos años de vivir entre dos fuegos, ¿no? No saber, no conectar con lo que yo quería y con el otro también. No conectar ni conmigo ni con el otro correctamente. Como me costó mucho conectar con mis hijos, porque no sabía conectar tampoco conmigo, ¿no? Y Sí. a mí sí hay algo como hay algo que no hay nada que perdonar, porque mi mamá lo hizo como pudo, que de eso se tratan las constelaciones, ¿no? De poder ver, entender. Marisa, te interrumpo un segundito nada más, Sí, porque Ariel se tiene que retirar para que sí, podamos sí, sí, sí. despedirnos ya en este último encuentro de esta serie de talleres. Ariel, un Bueno, gustazo. saludo a todos, ya se los saludaba por ahí por el chat, pero no, mejor saludo con la voz. Ahí aparezco en la cámara que ya se fueron todos para abajo. Estoy en un lugar muy reducido y mucho ruido, mucha tele, muchas cosas. Así que bueno, gracias por todo. Me sirvió un montón. Voy a ponerlo en práctica revisando todos los videos de nuevo. En pareja, lo voy a revisar ya esta vez. Porque vimos uno y le digo, oh, mira qué bueno. Pero por lo menos di el puntapié de empezar, de arrancar con esto, ¿no? De querer cambiar la forma en que trato y me tratan. Eh, Así que bueno, te agradezco mucho a vos, Gustavo, y después te escribo por mensajito. Te quiero pedir algunos libros y algunas cositas, consejos. Así que te mando un mail. Dale, Ariel, Bueno, buenísimo. lo demás, un abrazo grande y gracias por compartir. ¿Sí? Gracias, Ariel. Nos comunicamos Chau, pronto chau. entonces. Gracias. Un Ariel, abrazo. cuando te expresas tan sinceramente y abiertamente de tu vulnerabilidad, eh, me,
me sirve para ser más sincera conmigo y no sé qué me falta, el sentimiento. Me siento muy afortunada de haberte conocido. Gracias, 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 Buenísimo. Un abrazo, Ariel. Gracias por tanto. gracias, un abrazo. Chao, buenas noches. Bueno, Marisa, ¿te gustaría redondear lo que estabas diciendo? No, era simplemente eso. O sea, me vino todo como un sentir, ¿no? De qué difícil que es, más allá de que uno lo entienda, eso, es todo un proceso conectar con uno, con el sentir de uno, la necesidad y con el otro, y, y hacerlo, y no mandarse macanas, y después andar pidiendo perdón o no perdón, como por eso, es como para mí lo mejor es decir, sí, esto, ¿no? Lo siento, o sea, yo siento y lo veo. Y también lo siento y veo lo que pasó antes. O sea, si tuviera a mi mamá hoy, le diría, me hubiera gustado que fuera diferente. Igual entiendo que hiciste lo que pudiste, pero me hiciste mucho daño. O sea, no expresar, sí, hay cosas en las que en su momento te hicieron daño. Y bueno, pero no lo podía hacer de otra manera. Nos queda a nosotros cambiarlo, ¿no? Eso. Gracias, Marisa. Ahora sí, me acompañen un ratito más, unos minutos más. Me gustaría, antes de cerrar el encuentro, invitarlas a a dividirnos en salas, ¿sí? Con una pequeña tarea, que es la de agradecerle a la otra persona con la que nos toque la sala algo que le queramos agradecer. Sí, más o menos acá la mayoría ya no, nos conocemos de los otros encuentros, salvo por Grace, pero siempre podemos encontrar algo que agradecer. Y creo que esa es un poco la tarea, ¿no? Tratar de agradecerle algo al otro, a ver si encuentran algo, apoyándose en la fórmula última que les di, ¿no? De el, qué fue lo que el otro hizo o qué es lo que está haciendo, de qué manera eso me ayudó a satisfacer algunas de mis necesidades y cómo me siento, ¿no? Con todo eso. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? ¿Sí? Dale. Bueno, sí. Digamos, 10 minutitos, 5 minutos cada quien, ¿sí? O no sé si necesitarán menos, más, pero digamos 10 minutitos para, para redondear. Ahí está, Yo, listo. yo Sí, Luciana. me tengo que retirar, pero bueno, Ok, ¿te gustaría agradecer antes de irte? sí, a todos. Cuando pueden hablar con libertad, expresar lo que sienten sinceramente, em, mi necesidad de entender y, y de comprender se ve satisfecha y me siento inspirada y motivada para seguir conociendo personas y, y abrirme cada día un poquito más. Así que les agradezco mucho. Gracias, Luciana. ¿Vieron qué lindo que se siente, no? Es hacerlo de esta forma. Un Yo gusto, Luciana. quiero, Ojalá nos veamos pronto. quisiera Igual, agradecerle a Luciana algo. Sí, Em, em, yo creo que Luciana nos ha enseñado cosas muy lindas realmente en todo este proceso, porque, bueno, eres la más joven del grupo. Em, y a pesar de muchas dudas, de muchas, digamos, piedras que has tenido en el camino de tu vida, nos has demostrado que estás con todas las intenciones de superarlas.
Em, y eso nos motiva realmente mucho. Em, yo tuve la oportunidad de estar contigo en algún momento eh, y realmente eres un ser humano muy lindo, realmente. Em, y tengo la certeza que todo lo que te propongas lo vas a hacer. Entonces, realmente, gracias Luciana por enseñarnos a los mayores muchas cosas y por mostrar ese amor hacia, sin decir las palabras, pero mostrar ese amor hacia la vida y hacia la superación. Gracias. Gracias, Alexandra. Un placer conocerte. Gracias, Luciana. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Estamos en contacto, Gustavo. Sí, por supuesto. Bueno, ¿saben qué? Olvidémonos de la sala. Empecemos a agradecer, ya que estamos. Somos poquitos. Sí. Eh, Yo les quiero agradecer a todos el tiempo que invierten. Y bueno, más allá de si tuvimos una sala en común o no, eh, nada, el tiempo que compartimos, el abrirse, eh, nada, me hace sentir que no estoy tan sola y que no solo yo tengo esos sentimientos o esas necesidades eh, por cubrir, digamos. Les agradezco mucho el tiempo y la dedicación. Que no es fácil, ¿no? Hay cosas que no son fáciles de abordar y bueno, veo que todos en general pusieron lo que pudieron. María del Mar, yo te quiero agradecer que cuando te escucho decir que no te sentís sola, a mí me trae esa compañía, ¿no? También de verlas todas las semanas en estos encuentros. Y, y me da mucho, o sea, me conmueve un montón porque recuerdo que en veces pasadas habías dicho como que asumías que algo así, ¿no? No recuerdo exactamente, pero habías dicho como que sabías que no te sentías parte de los grupos Sí, o que te iban a rechazar, ¿no? Como vos ya lo sabías de antemano, entonces eso, cuando te escucho decir que no te sentís sola y te escucho también acá agradeciéndonos, eh, me conecta mucho, muy profundo con todo lo que venimos haciendo y me pone súper contento. Quería que lo supieras. Y, y también agradecer que agradecer tus aportes, porque yo los tomo desde un lugar que lo siento desde un lugar súper sincero y también me da mucho, eh, me da una sensación súper linda porque es como, porque por un lado interpreto como que hay cosas que te resultan complicadas a veces hasta de entender o que yo interpreto que se te hacen difíciles y aún así te veo acá aprendiendo todo esto, ¿no? Aprendiendo a hacer las cosas distintas. Y eso me llena un montón, porque además nada, me da mucha alegría saber que de alguna forma estoy contribuyendo con vos en todo esto. Así que nada, te quería agradecer todo esto que me surge ahora. bueno, qué lindo. Sí, yo necesito como más espacios así cuidados en mi vida, porque
tuve demasiados espacios no cuidados y saber que hay personas que la ven distinto es como que me da una pequeña luz de esperanza. Que, que bueno, por ahí no todo está perdido. Gracias, María del Mar. Isabel, ¿te gustaría agradecer algo? Sí, bueno, yo primero por la vida de ustedes, por su presencia, ¿no? en esta reunión. Siento que de cada uno aprendí a, a escuchar sus perspectivas, sus miradas, ¿no? Tan diferentes a, a cada una, pero tal vez con un mismo deseo de hacer este mundo cada vez mejor, ¿no? Desde nuestro lugar, desde las pequeñas cosas y desde las acciones diarias que lo hacemos en nuestra familia, en los grupos donde nos movemos, en los grupos de trabajo también. Isabel, te perdimos. Bueno, ahora cuando se restituya. Alexandra, ¿te gustaría continuar? Todos los días. Estás, Isabel, te perdimos un Bueno, momento. por eso quiero agradecer. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, desde que queremos hacer todo juntos, creo un mundo mejor, una sociedad mejor también, ¿no? Haciendo nuestro aporte cotidiano en los lugares donde nosotros nos movemos. Creo que cada uno haciendo un aporte así, ese granito va a ir convirtiéndose cada vez más grande también. Porque no solamente creo que es un aprendizaje para lo que estamos acá, sino también para compartir este aprendizaje con otros, ¿no? Así que bueno, por eso, por el aprendizaje que he tenido cada miércoles con todos ustedes, por eso les quiero agradecer. Gracias, Isabel. Alexandra. Bueno, bueno, pues a mí ese curso me llegó, realmente no me acuerdo, creo que fue mi esposo el que me lo pasó. Em, y, y al principio como que realmente no tenía mucha expectativa así en general. Pero poco a poco me he ido como contagiando del tema, cada vez he ido buscando más información, y ya le he contado a muchas personas que les ha parecido muy interesante. Entonces, quiero agradecerle, Gustavo, porque realmente tú nos has transmitido eso, o sea, con, con mucho tacto, con mucha paciencia, con mucho respeto. Eh, digamos que hemos estado no sé cuántos miércoles, no sé, como 10, creo. Eh, y realmente siento que he aprendido muchísimo y me encanta el tema y ojalá lo manejara en un tiempo muy, muy bien. Eh, y quiero agradecerle a Marisa, eh, porque la semana pasada me ayudaste mucho, y fue algo muy, muy bonito. Entonces, tus palabras me llegaron al alma. Entonces, mil gracias. Y bueno, y obviamente a todas por su, por expresar tanto, por abrir su corazón y contarnos su vida, ¿no? Porque no es tan fácil a veces.
Entonces, pues realmente gracias por la confianza. Y bueno, y realmente espero que podamos seguir en contacto con este grupo. Sí, Alexandra, lo recibo con mucha calidez. Tu mensaje me pone muy contento y me deja satisfecho saber que, que pudiste como recibir y entusiasmarte, ¿no? Con toda esta propuesta. Mm. Bueno, Marisa, Bueno, no puedo ni hablar. Cuando los escuché cada vez a todos, a cada uno, me dio mucha paz. eh, Más allá de las historias y los sentires difíciles, eh, como dijo María del Mar, saberse uno acompañado por personas en quienes confiar, ¿no? Poder abrir la vulnerabilidad, ¿no? Es mucho, es un montón. Y no sé si mi hija va a ver esto después, el final. Para los que no saben, Luciana es mi hija y eh, hace como 6 o 7 años, no me acuerdo, ella vino con el video de Marshall una tarde que estaba cosiendo yo a máquina y que nos llevábamos más o menos mal. Y me pareció maravilloso. Y bueno, entonces adhiero a lo que dijo Alessandra porque Luciana es un ser increíble. Y no es producto de, de, de haber hecho las cosas bien, sino tal vez de todo lo que tuvo que batallar por las cosas que hicimos mal, su papá y yo, y después, bueno, y hoy encontrarme con ella en el curso y estar las dos contentas de compartirlo, cada una en una punta diferente, ¿no? Gracias, Gustavo, por tu dedicación, la verdad que, y la conexión. Y y tu sinceridad, porque contás incluso cuando a vos te cuesta, aunque hace mucho que estás en esto. Gracias, Isabel, muy sencilla y siempre tranquila las historias, la historia que abrió de su mamá y de su hermano a mí me llenó el corazón, ¿no? Que ella pueda contar. A Alessandra le debo una disculpa. Eh, sí, hubo una vez que habló de la ayuda humanitaria y eso, y como yo estoy un poco peleada con la idea de la ayuda, creo que fui violenta en mi comunicación. Me sentí yo así y bueno, quería decir que lo siento, que lo vi en mí, eso. Gracias por estar ahí para dejarme ver mi violencia. Y a María del Mar, que te veas, porque sos increíble. O sea, tenés un coraje y me agrada que puedas llevarte la certeza y cambiar un poquito la creencia, ¿no? La certeza de que todavía se puede confiar y cambiar la creencia de que, esa creencia que tenías, ¿no? Y nada, gracias, gracias por todo lo que contás y una mujer increíble.
Bueno, gente, eso, gracias, gracias. Estoy muy agradecida.